¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenido a nuestro podcast Hablemos de Todo. Mi cielo, hoy es el episodio número 11, a donde vamos a estar hablando acerca de 10 puntos de acceso que tienen los demonios a la vida de una persona. Puede ser un creyente que no se está portando muy bien, o puede ser una persona que no conoce de Dios. Los demonios son reales. Los demonios son espíritus inmundos que buscan un cuerpo físico en el cual manifestarse. Así como el Espíritu Santo busca un cuerpo para expresar su poder, también las tinieblas utilizan espíritus, demonios, para poderse manifestar. Así que mi cielo, hoy va a ser un podcast muy especial. Sí, de verdad que estoy muy contenta de estar acá, así que quería compartirles primeramente que pues nosotros vivimos en un cuerpo que es una carne, ¿verdad? Y cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pero nosotros siempre, hasta que Cristo venga, pues tenemos que lidiar con nuestra carne, tenemos que lidiar con nuestros pensamientos, hábitos, patrones generacionales, maldiciones generacionales, o sea, todas las cosas que el Señor va exponiendo en nuestra vida. Y realmente lo que va comenzando a dar esa entrada a espíritus inmundos en nuestra vida, todo tiene que ver con las obras de la carne, las obras de nuestra carne, ya sea la inmadurez cuando tenemos fallas de carácter porque nuestras emociones no han madurado y somos presas del orgullo, de la altivez. Nos cuesta reconocer, vernos a nosotros mismos para reconocer las áreas de nuestra vida que necesitan cambio. No escuchamos esa falta, ese consejo, no recibimos lo que otras personas nos digan. El orgullo es un problema en nuestra vida, en la vida del creyente, en la vida de nosotros los hombres. El orgullo es un acceso que le damos evidentemente al enemigo a nuestra vida. La inmadurez también, cuando de pronto descuidamos nuestra relación con Dios. De pronto tú ves a una persona que ha estado en fuego con el Señor y todo, y de pronto ves ¿qué le pasó a esta persona? Hubo un retroceso en su vida. ¿Qué pasó? Esa persona en algún momento descuidó su relación con Dios. Y cuando uno descuida su relación con el Señor, comienza un retroceso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que nosotros vayamos santificándonos. Y esa santificación es continua, es un proceso de crecimiento, de madurez, de búsqueda, de constantemente estarnos alimentando con la palabra, ¿verdad? Pero si nosotros descuidamos esa relación, pues evidentemente la carne comienza a hacer de las suyas, y es una entrada a que vengan otra vez esos espíritus que un día salieron. La misma palabra lo muestra en Lucas 11:24. Dice que cuando ya sale ese espíritu, ¿verdad? Ese mismo vuelve a regresar a revisar la casa. Y dice, wow, la casa está limpia, no hay nada dentro, ¿qué pasó acá? Todo está bien, pero dice, y está estudiando atentamente para regresar y esperar el momento en que tú le vuelvas a dar esa oportunidad, tú vuelvas a abrir esa puerta, para entonces Él venir, pero ya no viene solo, como dice la palabra, no lo digo yo, sino que Él comienza a ver ese momento para ya no regresar solo, sino que trae consigo 7 peores que vienen a entrar a la persona para llevarte a un estado peor en el que estabas. Wow. Y ese es el plan del enemigo con todo creyente, porque Satanás sabe la fórmula, sabe lo que le ha funcionado siempre, y es esto: regresar cuando la casa está limpia para poder él venir con 7 peores. Entonces hay otra forma en cómo estos espíritus entran, con la rebeldía y la desobediencia, que también es fruto de la carne. La rebeldía, la desobediencia, cuando tú vas en contra
de los principios de Dios, cuando vas en contra de lo que Él estableció en su palabra, cuando vas en contra de la autoridad que Él estableció sobre tu vida, cuando vas en contra de los principios que Él mismo estableció, por supuesto que trae consecuencias a nuestra vida. Wow. Entonces es bien importante, por ejemplo, porque mucha gente dice, ¿pero qué principios? Hay principios simples, como decir, cuando el Señor nos exhorta en su palabra a congregarnos y tú comienzas a decir, ay, bueno, no me voy a congregar más, yo hago esto, pues ya ahí estás yendo en contra de un principio que Dios mismo estableció en su palabra. ¿Y qué va a comenzar a pasar? Un retroceso. Porque tú comienzas a enfriarte, comienza a entrar un enfriamiento que después retornar cuesta 3 veces más a que tú sencillamente murieras, sujetaras tu carne y obedecieras el principio que Dios estableció para cuidarnos ¿de qué? De nosotros mismos y de esto mismo, de la rebeldía, la desobediencia y todas estas cosas que traen consigo que espíritus inmundos puedan venir a nuestra vida. Y entonces también hay puertas específicas, mi cielo, que uno ve, que uno caminando en el ministerio ha visto y que uno también en su propia vida ha experimentado. Puertas que en algún momento alguien abrió y como esa puerta se abrió en el mundo espiritual, por ahí es que vino a entrar el enemigo. Pero en el momento en que descubres la puerta, te arrepientes, viene restauración a tu vida, ese espíritu se va, se tiene que ir y tú vienes y eres libre, que es el objetivo de conocer esto. Qué tremendo, mi cielo. Y mientras tú estabas hablando de cómo entran estos espíritus inmundos, y toda la Biblia nos habla de espíritus inmundos. Jesús habló de los demonios, de cómo echarlos fuera, la manifestación de demonios cuando Jesús los expulsaba de las personas. Así que los demonios, número 1, son reales. Ahora, en el ámbito espiritual, amor, todo opera a través de puertas. Cuando Dios le habla a Caín en el Edén, le dijo, de cierto te digo que el pecado está a la puerta. En otras palabras, tú tomaste una historia en Lucas capítulo 11, cuando el espíritu inmundo sale de una persona. Jesús nos compara con una casa. O sea, quiero que usted tenga esto en su mente. Usted es como una casa en el ámbito espiritual, donde usted va a dejar entrar lo que usted quiere que habite dentro de su casa. Eso es tremendo. Por eso es que si usted abre una puerta, tenga la seguridad que algo va a entrar. Es como si usted tiene en su casa la puerta abierta, puede entrar un ladrón, puede entrar un animal, puede entrar un viento, puede entrar basura, puede entrar cualquier cosa cuando las puertas están abiertas. En el ámbito espiritual, estas puertas nosotros les llamamos puntos de entrada. Recuerde que usted es una puerta o es una casa. Jesús nos comparó con una casa, que somos como casas. Ahora, dentro de los 10 puntos más comunes, amor, vamos a tocar algunos para que todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, puedan entender de lo que estamos hablando, para que quede una enseñanza en este podcast, algo sólido para que usted pueda discernir. Uno de esos puntos de entrada o de esos puntos de acceso de demonios a la vida de un creyente, número 1, amor, siempre va a ser la práctica habitual de un pecado. El pecado es la transgresión de los mandamientos y de las leyes de nuestro Dios. Cuando tú pecas, tú te rebelas en contra de Dios, de su palabra, de sus principios. Y la práctica constante de un pecado te esclaviza. No importa los pecados que sean. Mucha gente dice, no, es que cuando venimos a Cristo, ya Cristo nos perdonó, Cristo nos limpió y ya no hay demonios que puedan operar en mi vida. Un momento, Cristo te liberó, Cristo te sanó,
pero ahora la guerra ya fue ganada, pero ahora a usted y a mí nos toca librar lo que se llaman las batallas espirituales. Sí. Que usted comience un proceso de liberación, porque imagínate una persona que practique, que ha visto pornografía toda su vida. ¿Verdad? Cuando viene a Cristo, Cristo te sana, Cristo te salva, pero usted acepta a Cristo y mañana sigue viendo pornografía. Pasó un año, hablaste en lenguas, te caíste al piso, tuviste sueños con el Espíritu Santo y sigues con ese problema de pornografía. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un pecado constante en el cual necesita ser libre, y todo ciclo del cual usted no puede salir de pecado, hay un espíritu operando y haciendo influencia. Sí. Y también que hay algo importante en este punto de lo que estamos hablando, y es que mucha gente dice, bueno, pero el pecado que yo estoy cometiendo no es tan grave, no es que yo estoy viendo pornografía, pero tu pecado de pronto es la mentira, de pronto es la envidia, de pronto son pecados que tienen ya que ver con el corazón, y Dios no pone grados al pecado. Pecado, o sea, no pecado. es que este es más grave que el otro. No, o sea, el Señor, el pecado engloba todos los pecados. O sea, todos los pecados de la carne, todos los pecados que llevan a esa rebeldía, que llevan a esa desobediencia, son todos esos pecados los que nos pueden llevar, los que pueden ser una puerta para que entre un espíritu a nuestra vida, ¿sabes? Mucha gente dice, o uno mismo, de pronto, tú estás pasando una situación y tú dices, bueno, pero no todo es un demonio. De verdad que sí, no todo es un demonio. Pero cuando no vigilamos el pecado que estamos cometiendo, y tú dices, lo tomas así como que es que esto no es demonio, pero cuando no vigilas el pecado, ese pecado que tú no estás vigilando, muchas veces ese pecado que no vigilas es el pecado que está abriendo la puerta para que venga la influencia que te ha hecho guerra para que tú no avances hacia adelante, ¿sabes? Entonces es bien importante que uno vigile esa parte. Vigile qué es lo que estoy cometiendo en mi vida, me voy a arrepentir y voy a cambiar esto, pero ya. O sea, cortarlo de raíz y arrancarlo y aniquilarlo ya. Si todo lo que son las prácticas habituales de pecado, como dice mi esposa, no importa el pecado que sea, cuando es algo habitual, constante, porque usted se puede, es lo que le pasó a David. David cometía un pecado, pero él se arrepentía y no lo volvía a cometer. O sea, la Biblia habla de decenas de pecados de David, pero no vemos a David en un ciclo o en un patrón. Esa es la diferencia, cuando el pecado es una práctica habitual y te mete en un ciclo del cual no puedes salir. Ahí hay una puerta que usted abrió y ahí hay un espíritu operando. Amor, otra de las puertas de entrada, y esto es algo muy común acá, que me imagino que muchos van a tener que trabajar con esto, o de pronto no van a trabajar porque ya fueron libres, pero son los celos. Los celos enfermizos. Usted ha visto una persona celosa. Los celos, dice el libro de Gálatas 5:19, que los celos son parte de la obra de la carne. Y ahí está otra vez la carne. La carne siempre va a abrir puertas para que demonios, espíritus inmundos accesen a la vida de un creyente o a la vida de una persona que tampoco conoce a Dios. ¿Por qué? Porque los demonios no respetan rango. Ellos solamente ven puertas. Ahora, la Biblia dice en Santiago 3:16, mi cielo, porque a donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sí. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que los celos cuando llegan a su máximo nivel de expresión, ya hay espíritus operando y una puerta abre otras puertas y esas puertas abren portales a demonios mucho más complicados. Un ejemplo, amor, ¿te recuerdas de esta historia en la Biblia de Abel y Caín? Claro. Todo empezó por un celo, por el celo de Caín. ¿Y qué hizo el celo? Que el celo en su máxima expresión llegó a ser un asesinato.
Y el asesinato, ahí Dios mismo dijo, ¿por qué hiciste esto? El pecado está a la puerta. Sí, y que hoy día... Derramaste sangre. Y ahí vino una consecuencia tan grande que el mismo Dios lo expulsó del Edén. Y lo ves en las noticias todo el tiempo. El caso de la pareja que tuvo celos, que terminó en un asesinato. ¿Cuál fue la puerta para que viniera ese espíritu? De asesinato, de muerte, el celo, la envidia. Y muchas veces la gente dice en el cuerpo, hablando ya del cuerpo de Cristo, que muchas veces tú dices, bueno, estoy en un lugar, pero hay celo en el corazón hacia tu hermano, el que se te sentó al lado. Entonces, ese celo opera trayendo ese mismo espíritu de asesinato, pero para asesinar el carácter y la integridad del hermano. ¿Sabes? Repite eso. Cuando viene el celo dentro del corazón, no lidiado a tiempo, Satanás sabe que donde él puede sembrar en un corazón celo, envidia, inmediatamente va a venir a traer un espíritu de división e inmediatamente va a traer el asesinato, pero no el asesinato físico, sino el asesinato que es el asesinar el carácter, la integridad de una persona. Eso comienza con una raíz y la raíz es el celo, la envidia, que viene a traer todo este tipo de cosas que en la palabra dice, donde hay celo, hay contención, hay toda obra perversa. Nosotros tenemos que vigilar nuestra vida del celo, cuidar nuestro corazón y también cuidar nuestra iglesia, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra casa, nuestra familia, de que no entre el celo, porque inmediatamente va a venir lo demás y con lo demás viene el chisme, el querer hablar, el querer traer cosas que no son reales acerca de una persona. Y muchas veces pasa en una pareja, en un matrimonio, el celo que trae a que tú te imagines cosas que no son reales, ¿verdad? A que tú pienses algo de tu esposo o de tu esposa que a lo mejor ni existe. Puede que existe, pero a lo mejor ni existe. Pero va a traer esa contención allí, la atmósfera, va a contaminar la atmósfera de ese lugar. Igual dentro de un ministerio, dentro de una iglesia donde hay celo entre el pueblo, celo entre el liderazgo, envidia entre los hermanos, por supuesto que eso va a traer una contención y una perturbación en medio de eso y es el plan del enemigo. El enemigo quiere entrar a un lugar así, por eso siempre trae eso porque le ha funcionado desde un principio. Wow, lo mismo le pasó a la historia de David y de Saúl. Exacto. Vino un celo de parte del rey, o sea, un rey que podía celarle a un campesino, a un cuidador de ovejas. Exacto. Pero cuando David mata a Goliat, dice la Biblia que habían cánticos proféticos entre el pueblo de que Saúl había matado a 1000, pero David mató a 10,000 y ahí se le activó el celo a Saúl. Si de por sí ya estaba endemoniado Saúl, porque dice la Biblia que David tocaba el arpa para que los demonios no se le manifestaran a Saúl. Exacto. Pero cuando vino el celo en contra de David, mi vida, toda la Biblia en la historia de David, en Primera de Samuel, en Crónicas, habla de la persecución tan brava para asesinar a David y todo por los celos. Qué tremendo. Y hay algo muy importante que también es un punto, es una puerta de verdad que todos acá, todos los que estamos escuchando, sé que hemos atravesado momentos, relaciones, circunstancias que nos han lastimado y entra la ofensa y la falta de perdón. Wow. Y cuando viene la ofensa y la falta de perdón, también es otra puerta que si no lidiamos a tiempo con la semilla, trae otras cosas. Trae resentimiento, trae amargura, trae depresión, trae soledad, trae tristeza. O sea, cuando hay esa falta de perdón y esa ofensa, que la falta de perdón comienza con esa ofensa y no la lidiamos a tiempo, de verdad que es una puerta para el enemigo. Y generalmente cuando uno llega a Cristo, uno llega con heridas, uno llega con falta de perdón, uno llega siendo literalmente víctima de su vida, de sus malas decisiones, de las malas relaciones o de cosas
que no esperabas que te lastimaron, ¿sabes? Y mucha gente que está conectada, que está escuchando, de pronto tú estás lidiando con esto, están lidiando con esto en sus emociones. Dicen, mira, a mí de verdad que tengo esta ofensa con una persona, y es válido. Pero la palabra dice en Mateo 18, del 21 al 22, dice que se le acercaron al Señor y le preguntaron, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor le respondió y le dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. Y la gente, tú los ves ahí sacando la calculadora. Pero realmente tenemos que entender que en cuanto en números, o sea, el Señor usaba números. Los números en la Biblia, el significado del 7 es el número perfecto de madurez. Entonces el Señor lo que se refería era, tienes que perdonar cuantas veces sea necesario hasta que tu perdón sea perfecto, o sea, hasta que tu perdón ya sea un perdón maduro, ¿sabes? Y todos tenemos que lidiar con esto, porque la verdad es que la misma palabra dice que vamos a lidiar con la ofensa hasta que Cristo venga. Es que es algo diario, es cotidiano. Es en todas nuestras relaciones. De vida. Y en todas nuestras relaciones podemos experimentar ofensas y lo vamos a experimentar. Entonces tenemos que aprender a lidiar con esto, porque la falta de perdón, cuando no es lidiada, trae amargura, contamina nuestra alma, trae soledad. Es algo muy común para romper relaciones valiosas, relaciones que tienen propósito en nuestra vida. Cuando no valoramos el perdón, el enemigo trae consigo una serie de cosas, ¿verdad? Para atacarnos y para mantenernos en la cárcel de la amargura y del dolor, anclados al pasado. Pero podemos salir de ahí cuando perdonamos. Qué tremendo, mi cielo, eso que estás compartiendo. Y otro de los puntos de acceso muy comunes dentro del cuerpo de Cristo, y no solamente dentro del cuerpo de personas que no conocen a Dios, es el punto de entrada de la inmoralidad. La inmoralidad sexual, y de eso vamos a hablar en otro episodio solamente, pero solamente queremos que usted pueda discernir esta puerta. Todo pecado sexual es de lo más difícil de poder lidiar y de poder liberar. Lo que tiene que ver con el adulterio, lo que tiene que ver con fornicación, lo que tiene que ver con desviaciones sexuales y todo lo que tiene que ver con la perversión, mi vida, son puntos de entrada de demonios. Ahí ya no es que es una influencia, que es una demonización, como se le conoce muchas veces a una persona que está influenciada por un demonio, por un espíritu, se le llama demonización, ya endemoniado, y es cuando el espíritu agarró cuerpo, alma y espíritu, como el endemoniado gadareno, que ya no estaba en sí, ya había un espíritu operando que tomaba control total de su vida. Ahora, dentro de lo que es la inmoralidad, siempre en mi vida va a ser un punto de acceso para que operen demonios. Sí, y aquí algo muy importante de mencionar, que nosotros tenemos que cuidar todos los puntos de acceso en este punto que nosotros tenemos. Nuestros ojos, oídos, nuestras manos, todo. Tenemos que cuidar y vigilar para que no entren estos espíritus. Amén. También otro tipo de puertas, amor, que es muy común es el temor o el miedo. Sí, es bien importante, y creo que todos en diferentes temporadas podemos experimentar temor, miedo, pero hay algo que es cuando ya es algo bien demoníaco. Bien demoníaco. Que es demoníaco, que es un temor que paraliza. Wow. Un temor que no te deja avanzar, un temor que te trae ataques de pánico, un temor que te trae, que te trae como que te sientes en una cárcel, encerrado, esclavizado, que no te deja avanzar, porque lo primero que tú piensas es en lo malo que va a pasar. Ese tipo de temor, ¿verdad? Porque tú puedes tener temor en algún momento de tu vida. Wow, sentiste el temor, te subió la adrenalina al cuerpo y lo sentiste, lo experimentaste. No nos referimos a ese.
¿verdad? Que es de un momento, sino el que es cuando ya de verdad se ha vuelto una forma de vida en la persona. Cuando ya opera, su identidad no es quién es en Cristo, sino que su identidad es lo que te está diciendo el temor que tú eres, lo que te está diciendo el temor que es lo que tú vas a vivir, lo que te va a pasar. Allí podemos ver una manifestación demoníaca porque es el espíritu de temor trayendo este pánico, esta angustia crónica de donde tú no puedes salir. Cuando es algo de esa magnitud, de verdad que necesitas experimentar el poder de Dios para liberarte y sacarte de la cárcel del temor. Experimentar el poder de Dios y el amor de Dios que venga a liberarte, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor de tu vida. O sea, cuando experimentamos el amor de Dios se va el temor. Cuando entiendes esa identidad que tenemos en Cristo, el temor se levanta, se va de tu vida. Y ya no busca esclavizarte a él, a que el temor sea tu Señor. Haces lo que el temor te dice, piensas lo que el temor te dice, te operas y te mueves como el temor te está indicando, ¿no? Y qué tremendo, porque el mismo apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7 le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Cobardía tiene que ver con temor, sino de poder y dominio propio. Yes. En otras palabras, una de las cosas que las personas que operan en temor, como tú dijiste, mi cielo, muchas veces el temor no te deja hacer un negocio. El temor no te deja mudarte de un país o a otro estado, a otra ciudad. El temor te paraliza porque, para que no emprendas, para que no hagas el propósito de Dios. Y ese temor es tan terrible. Y yo he visto tanta gente que están como están porque tienen una área cautiva en su vida donde el temor los tiene paralizados. Sí, a mí personalmente una de las áreas, hace 13 años atrás cuando me convertí al Señor, una de las áreas que el Señor me permitió identificar en mi vida era el temor. Y el temor había estado en mi vida por producto de una maldición generacional, ¿sabes? Cuando es un patrón que podías ver de pronto en tus familiares, en tus padres, que veías cierto temor ante ciertas cosas de la vida, que de pronto en vez de existir el temor tenía que haber fe para hacerlo. Donde no había fe, pues evidentemente hay temor, ¿no? Entonces, experimentar esa libertad hoy día, y de verdad que eso se fue de mi vida progresivamente y a través de la renovación de la mente se fue, y cuando se fue pude experimentar esa libertad. Entonces, de verdad que la mayoría de las personas lidian cuando llegamos a Cristo con el temor. En alguna área de la vida. Con el temor y con la falta de perdón también. Es algo súper común. Y cuando uno ministra a una persona, estás ministrando, puedes identificar estas dos puertas que han hecho daño a tantas personas por tantos años de su vida, que es impresionante de ver cómo estas dos áreas, estas dos puertas, el enemigo las ha usado siempre, porque en verdad que le han funcionado y le funcionan hasta el día de hoy. Entonces es tremendo esto, pero es importante que la gente pueda identificar y pueda ver su vida, como siempre les decimos, poder revisar tu vida, ver en dónde estás hoy, y siempre por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento, por medio de la sangre de Cristo, podemos experimentar el perdón de Dios y podemos experimentar libertad. Y que también a través del arrepentimiento, reconocer esa puerta y tomar acciones para cerrarlas a través de la gracia, solamente a través de la gracia de la persona del Espíritu Santo. Así que, mi cielo, hemos terminado este episodio. Aunque queríamos hablar de 10 puntos de entrada, solamente hicimos 5. De pronto hacemos una segunda parte. Este tema está muy poderoso, muy bueno. Así que bueno, gracias por estar conectados a este episodio
número 11 de nuestro podcast Hablemos de Todo. Te saludan tus amigos José y Kindrick Morteo. Así que no te olvides ir a nuestras plataformas de redes sociales, a todas nuestras plataformas. Ahí va a estar el video podcast y también aquellos que nos escuchan a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Ya están disponibles 10 episodios completos de esta primera temporada de nuestro podcast Hablemos de Todo. Así que mi cielo, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.